Palabras de alegría y esperanza. Es el tercer domingo del tiempo ordinario del año C, la lectura de Lucas 1, Vangelo 4 secondo Luca. y 4, 14, 21. Y el comentario del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. El pasaje del Evangelio de hoy es el discurso programático pronunciado por Jesús en la sinagoga de Nazaret al principio de su vida pública. La liturgia, sin embargo, ha querido precederlo con los 4 versículos con los que comienza el Evangelio según Lucas. Es el prólogo de toda su obra. En él, Lucas se ha adaptado al procedimiento literario en uso entre los autores clásicos de su tiempo, autores que conocía muy bien. En este prólogo, Lucas, aunque no menciona su propio nombre, se presenta, declara el propósito que se propone al escribir el Evangelio y expone los criterios que seguirá en su composición. Escuchemos. Ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. ¿Qué quiere contarnos Lucas en estos 4 primeros versículos de su Evangelio? En primer lugar, no quiere contar fábulas, leyendas, visiones, sino que quiere relatar hechos reales que sucedieron entre nosotros. Inmediatamente añade, no fui testigo presencial de lo que estoy escribiendo. No conocí personalmente a Jesús de Nazaret. Me lo presentaron los que fueron testigos desde el principio. Aquellos que vivieron con Jesús de Nazaret escucharon su mensaje y vieron sus acciones, lo que él hizo. Nos preguntamos, ¿son fiables estos testigos oculares que presentaron a Jesús de Nazaret a Lucas? Lucas, como nosotros, no se adhirió a Cristo porque lo conociera directamente, sino porque recibió el mensaje de quienes lo habían conocido, de testigos fidedignos. En efecto, dice Lucas, estos testigos no eran cuentistas, charlatanes, ávidos de dinero que pululaban por todo el imperio, sino personas que arriesgaban su vida para proclamar el evangelio que el maestro les había confiado. No son los dueños que quieren anunciar sus propias ideas, no, son los ministros de un mensaje que se les había confiado. Lucas dice también, yo no fui el primero en escribir estas cosas. Muchos antes que yo escribieron algo sobre Jesús de Nazaret. Ciertamente ya hacía 15 años que circulaba en las comunidades cristianas el Evangelio según Marcos y también muchos libritos, muchos relatos que hablaban de Jesús de Nazaret. ¿Qué sucede? ¿Qué decidió entonces hacer Lucas? Se dejó involucrar en este anuncio y se propuso presentar los hechos de manera ordenada, con extremo cuidado, empezando por el principio. La característica que Lucas quiso dar a su evangelio es que desde el principio, con orden, presenta estos hechos realmente sucedidos.
Luego está la dedicatoria del libro al ilustre Teófilo, probablemente un cristiano acomodado de la rica comunidad de Filipos, que se ofreció a ayudar económicamente a Lucas. En aquella época no había derechos de autor. Lucas tenía que vivir y este cristiano se ofreció a dar lo necesario para que Lucas completara su obra. Yo diría que este Teófilo, si quería ganarse publicidad, fue muy hábil porque hasta el fin del mundo será recordado. De hecho, no lo menciona solo al principio del Evangelio, sino también al principio de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es el objetivo de Lucas para escribir el Evangelio? Dar una base sólida a la fe de los cristianos. No lo escribió, por tanto, para convertir a los paganos, sino que lo escribió para aquellos que ya son creyentes y que desean sentar una base sólida para su fe. Si alguien les pregunta la razón de la elección que han hecho, deben poder justificarla. Las verdades de la fe no pueden demostrarse con pruebas científicas incontrovertibles. No, pero la adhesión a Cristo no tiene nada que ver con la credulidad. No se trata de una cierta ingenuidad de los ignorantes que están dispuestos a aceptar todas las fábulas acríticamente. No, no. Hay muy buenas razones para creer y Lucas quiere explicarlas aquí. Aquí Lucas ha trazado claramente el camino para nosotros hoy si queremos fundamentar nuestra opción de fe de forma auténtica y madura. Pasemos ahora al discurso programático de Jesús en Nazaret. Impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea, y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era respetado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Una visita de Jesús a Nazaret, donde creció, es también narrada por Marcos y Mateo, que, sin embargo, la sitúan hacia la mitad de su vida pública. Después de 1 año y medio, Jesús decidió ir a visitar a su madre y dio una charla en la sinagoga. Lucas sitúa esta visita al principio de su vida pública y lo hace no para darnos una información cronológica precisa, sino por una razón teológica y pastoral. Quiere presentar desde el principio la misión que Jesús llevará a cabo. Sitúa esta presentación en el contexto de la liturgia del sábado en la sinagoga. Jesús participaba fielmente en estas reuniones semanales de oración, de escucha de la palabra de Dios, que Lucas lo deja entender claramente con esa nota: según su costumbre entró un sábado en la sinagoga. También nos dice que se ofrecía para hacer las lecturas. Durante la liturgia del sábado había 2 lecturas. Una era tomada de la Torá. En 3 años se leían los 5 libros de la Torá. Y la segunda lectura era tomada de un libro de los profetas. Nazaret era una pequeña sinagoga de pueblo y ciertamente no tenían todos los textos de los profetas. Debieron tener probablemente solo el libro de Isaías y, como era leído continuamente, debían saberlo casi de memoria. También observamos que el segundo lector podía ser invitado por el jefe de la sinagoga a pronunciar la homilía. El comentario debía ser a la altura de las circunstancias. Escuchemos ahora lo que ocurrió.
Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Hay, en la lectura que acabamos de escuchar, hay dos detalles que como crónica son completamente superfluos. Si uno quiere leer el libro, tiene que abrirlo y luego cerrarlo al final. No hay necesidad de decirlo. Si Lucas anota que Jesús abrió el pergamino de Isaías y luego lo cerró, significa que para él estos dos gestos son muy importantes y tienen un significado teológico. El primero, el hecho de que Jesús abre el libro de la Escritura y luego lo cierra. El hecho de que Jesús abre el libro de la Escritura significa que sin él el libro sagrado permanece cerrado, incomprensible, porque no tiene la luz que muestra la razón por la que fue escrito. Nadie ha llevado a término los oráculos de los profetas. Luego el hecho de que al final Jesús cierre este libro y lo entregue a los ayudantes significa que el Antiguo Testamento ya ha cumplido su misión, que era conducir a Jesús. También se nota otro detalle. Jesús se sienta. Era el gesto que hacían los rabinos cuando empezaban sus lecciones, mientras que los alumnos escuchaban de pie. Significa que ahora es el maestro el que habla y que es muy importante lo que va a decir. Es la lectura que hizo Jesús que hemos escuchado. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para que dé a buena noticia a los pobres. ¿Quién es este personaje mencionado en el libro de Isaías? Es un personaje que ha sido ungido por el Señor para una misión profética. Es un profeta que fue enviado por Dios al pueblo 450 años antes de Cristo, con la misión de controlar al pueblo afligido que había regresado del exilio en Babilonia. Recordemos que esto era lo que ocurrió en Babilonia. Durante el exilio surgió otro profeta en tiempos de Ciro el Grande. Después de 50 años del pueblo en el exilio, los deportados estaban ya muertos, quedaban los hijos y nietos. Este profeta en el exilio comenzó a instar con insistencia a los israelitas a abandonar la tierra pagana y a regresar a la tierra de sus padres. En Babilonia su fe estaba en peligro. Podían olvidar que eran los hijos de Abraham, los hijos de la promesa. En Babilonia los israelitas estaban muy bien asentados, no eran esclavos, gozaban de todos los derechos de los ciudadanos del imperio. Tenían que pagar impuestos, por supuesto, pero trabajaban, ganaban, construían casas y muchos de ellos habían hecho una fortuna y vivían bien. El profeta los instaba a regresar, pero ellos estaban muy bien en Babilonia. Solamente algunos pequeños grupos de los menos afortunados regresaron a la tierra de sus padres. Algunas caravanas partieron de Babilonia. ¿Qué encontraron a su regreso? Una decepción total. La ciudad seguía en ruinas. La tierra de sus padres había sido ocupada por extranjeros, por los edomitas, amonitas y moabitas, que se habían establecido en Judea. La vida religiosa languidecía allí. Los extranjeros que se habían instalado habían
importado sus dioses, sus tradiciones, sus costumbres, de modo que había una corrupción moral generalizada. Este es el contexto en el que hacia el año 450 llegó este profeta, que se presenta como ungido del Espíritu del Señor para consolar a este pueblo pobre y oprimido. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. No estamos hablando de la ceguera de los ojos, por supuesto, sino de aquellos que ya no ven ningún sentido en sus vidas, ya no ven un futuro, ya no cultivan ninguna esperanza. Y Él es el que ha sido enviado a proclamar la buena noticia a los pobres. Y luego a anunciar la libertad a los cautivos, para proclamar el año de gracia del Señor. Un jubileo, un tiempo en que todas las deudas sean perdonadas y termine toda forma de esclavitud. Y luego la justicia será restaurada. Este es el significado original de la profecía leída por Jesús en la sinagoga de Nazaret. Escuchemos ahora cómo Jesús la aplica a sí mismo. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciéndoles, hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Cuando los ojos de todos los que estaban en la sinagoga de Nazaret se fijaron en Jesús, Jesús comenzó a decir, la profecía que han escuchado se ha cumplido hoy. Se identifica con el profeta del que se habla en el libro de Isaías. ¿Qué ha venido a hacer en el mundo? En primer lugar, a llevar la buena noticia a los pobres. ¿Quiénes son estos pobres? Los escribas, los fariseos, los sacerdotes del templo eran ricos, no tanto desde el punto de vista económico, aunque incluso también, sino que eran ricos ante Dios, porque estaban convencidos de que podían ofrecer al Señor sus buenas acciones, sus méritos, sacrificios, holocaustos, y así reclamar bendiciones y recompensas de Dios. Jesús vino a traer buenas noticias a los pobres, a aquellos que no tienen nada que ofrecer a Dios. Solo tienen que abrir sus corazones a la gran noticia. ¿Quiénes son estos pobres? Toda la gente. Tienen que tomar conciencia de que no tienen nada que ofrecer a Dios. De Dios solo podemos recibir y darle gracias. Esta es la buena noticia para estos pobres, el amor incondicional del Señor. Un mensaje inaudito. Anteriormente todos estaban convencidos de que Dios premiaba a los que obedecían sus mandatos. Jesús viene a decir que Dios ama, por su naturaleza, incondicionalmente a toda persona, a todo hombre, a toda mujer, incluso a los que no son justos, los que no tienen nada que ofrecerle, excepto sus pecados. Dios los ama igual. Esta es la gran noticia. La relación comercial con Dios se acabó. Ahora hay una relación de amor. Entonces, ¿da lo mismo ser bueno o malo? No. El justo es el que se ha dejado involucrar y ha entendido este amor. El malvado es el que aún no ha entendido y no es feliz hasta que se deje involucrar en este amor del Señor. Y luego, ¿qué ha venido a hacer? Para poner en libertad a los oprimidos.
El término hebreo usado por Isaías para indicar la liberación es deror, un término que significa eliminar las ataduras, los estorbos que nos impiden correr. Jesús vino a liberar de todo lo que no nos permite avanzar en la vida, de crecer en el amor. ¿Y qué es lo que impide? ¿Cuál es la de las ataduras que no nos permite correr en el amor? Es el repliegue sobre nosotros mismos, el pensar en nosotros, en nuestra propia ganancia. Hoy Jesús dice, he venido para hacerte capaz de abrirte al amor por tu hermano, de interesarte por sus necesidades, de mirar más allá de tu propio interés para abrirte al amor. Aquí está la primera liberación. También he venido a liberarte de la esclavitud de los ídolos. Si te encierras en el tener, los acumulas, eres un esclavo, no eres capaz de amar. Vine a liberarte. Y también he venido a liberarte de ese deseo de dominar a los demás que te impide ser un verdadero hombre. También he venido a liberarte de los miedos, los rencores, los remordimientos que te mantienen esclavo del pasado. Los errores del pasado deben ser vistos a la luz de esta nueva imagen de Dios que es el amor incondicional. Por lo tanto, debes sentirte amado incluso si eres un pecador. Este es el amor que te cambia y por lo tanto te hace feliz. Luego, para dar la vista a los ciegos. Los ciegos son los que no saben a dónde van, chocan con las paredes, se lastiman ellos mismos y a los demás. Son los que no tienen una meta en la vida, aún no han tomado conciencia de su destino y por eso toman decisiones equivocadas que no les hacen crecer en su humanidad. Jesús vino a abrirles los ojos para que las personas sepan dar el justo valor a las cosas, para no confundir lo efímero que es solo apariencia con lo que realmente cuenta, lo que es valioso en la vida. ¿De qué vale acumular bienes, tener riquezas? ¿Es esto lo que vale? Jesús vino a hacernos ver lo que está bien y lo que está mal, para no confundir lo verdadero con lo falso, lo bueno con lo malo, que no son la misma cosa. Si el que te abre los ojos, si él no te abre los ojos, no te puedes mover. Frente a ti todo es confuso. Y entonces sigues tu capricho, el impulso del momento, lo que te conviene, lo que te complace y no te humaniza. Jesús te abre los ojos. Luego vino a liberar a los oprimidos. Este es un añadido que hizo a la profecía y por eso insiste en el hecho de que su venida es la liberación del impulso que lleva a esclavizarte, a hacerte servir de los demás. Esta adición que hizo Jesús se inspira en la profecía del capítulo 58 de Isaías, cuando habla del verdadero ayuno, que no significa agachar la cabeza como un junco, acostarse sobre estera y ceniza, no. Significa abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos. Nuestro impulso nos lleva a dominar sobre los demás. Jesús vino a liberarnos de esta pulsión que nos deshumaniza, porque si dominamos, no somos hombres, no somos personas, y somos personas solo cuando estamos al servicio de nuestros hermanos y hermanas. Y a predicar un año de gracia del Señor, un año de jubileo,
¿Qué era el jubileo? Era la ley que impedía la acumulación, la esclavitud de los corazones a los bienes de este mundo. Impedía la idolatría de la riqueza porque la tierra pertenece a Dios. En el año de jubileo todos volvían a poseer la tierra que Dios les había dado y por lo tanto era imposible enriquecerse. El año de jubileo era aquel en el que la gente tomaba conciencia de que no eran los dueños de los bienes de este mundo, que todo pertenece a Dios. Los bienes de Dios están destinados a todos sus hijos e hijas y si se acumulan ya están fuera del plan de Dios. Este es el anuncio que Jesús vino a dar. Este año nos acompañará cada domingo el Evangelio de Lucas. Tendremos, por tanto, la oportunidad de comprobar cómo se cumple concretamente este programa anunciado en Nazaret por Jesús. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.